Bienvenidos sean todos hoy en este día tan especial, ya que vamos a hablar de un tema sumamente importante para todos los compradores en estos momentos en los Estados Unidos, las tasas de interés bajo la lupa. Y por supuesto nos acompañan los especialistas en el área, mi colega y amiga Saily Núñez y nuestro banquero favorito en todas nuestras transacciones, César Maraver. Así que bueno, sin más preámbulo, pues comencemos en este tema tan interesante que hoy nos tiene a todos pensando. Bienvenidos, Saily y César. Bueno, muchísimas gracias, Margeri, por esta maravillosa invitación. Por supuesto que es un tema súper interesante. Imagínate tú, las tasas de interés bajo la lupa. O sea, por supuesto que nuestro amigo, y como dijo mi amiga Margeri, es nuestro preferred lender, que lo usamos en todas nuestras transacciones. Le traemos contenido de muchísimo valor y es una información que les va a aportar para que tomen una decisión de inmediato. Así que sin más preámbulos, adelante, César. ¿Cómo están? ¿Cómo les van? Gracias de nuevo por esta invitación. Miren, este tema es un tema un poco álgido en el sentido de que mucha gente se pone nerviosa ante este tema o desconoce alguna información que consideramos que es bien importante compartirla y en especial si nuestros clientes locales o internacionales siempre nos hacen comentarios sobre la Fed va a bajar la tasa o está ocurriendo esto o lo otro, o basan el análisis de su toma de decisión de inversión o de compra solamente en base a la tasa de interés. Y es un tema importante que queremos darle alguna información de utilidad. Más allá de entrar en aspectos técnicos, queremos dar información práctica y algunos conceptos importantes y lo más básico posible, un poco para desmitificar el tema, para hacerlo más claro y accesible para todos. Entonces, hablemos sobre las tasas de interés. Fíjense. La Reserva Federal, lo primero que tengo que decirles es, la Reserva Federal definitivamente influencia las tasas de interés, pero no las determina. Así es. Todo el mundo piensa que y espera que la Fed va a bajar la tasa de interés en un cuarto de punto en el mes de septiembre y todo el mundo piensa que ese día en particular que se hace el anuncio, automáticamente las tasas hipotecarias van a variar y Ajá. definitivamente no lo es así. De hecho, el mercado siempre se anticipa a esos eventos, como se anticipó al corte esperado de un cuarto de punto el mes de septiembre, ya se está anticipando a el muy probable nuevo corte de un cuarto de punto. Es decir, que el día del anuncio no pasa nada y muchas veces, como acaba de ocurrir, las tasas aumentaron en lugar de haber bajado, porque no solamente es el anuncio de la tasa, y seguimos hablando de la Reserva Federal, y ahora voy a entrar en mayor detalle. Muchas veces lo que determina el cambio después del anuncio de la Reserva Federal en la fecha indicada es el discurso que da el presidente, el director de la Reserva Federal en cuanto a la proyección de lo que va a ocurrir. Entonces, hay una Claro. cantidad de aclaratorias y cosas Son en varios relación a esto. elementos. Diríamos que son varios Exactamente. elementos que influyen al final para que las tasas de intereses bajen o suban, ¿cierto, César? Exactamente, exactamente. Entonces, enfocados en lo que es la Reserva Federal, que básicamente es el Banco Central, el equivalente del Banco Central de los Estados Unidos, como les decía, no determina las tasas de interés, pero definitivamente sí las influencia y eso lo vamos a hablar brevemente. Fíjense, hay dos elementos fundamentales a tomar en cuenta en relación a los aspectos que la Reserva Federal toma en cuenta. Uno, la inflación y dos, la tasa de desempleo. La inflación ha sido un tanto terca en bajar a niveles del objetivo de la Reserva Federal establecido ya hace mucho tiempo, que es el 2%, y estamos oscilando mes a mes entre un 2,7, 2,9. Eso a pesar de que
durante este año hemos tenido mucho ruido, comentarios, informaciones cruzadas de un posible impacto importante en la inflación de las tarifas o los aranceles. Eso no ha ocurrido. Entonces, la inflación, a pesar de que es terca en bajar a los niveles esperados, se ha mantenido, como ustedes ven acá, en niveles relativamente Sí. estables por debajo del 3%. Ha llegado hasta 2,5 en abril y ha estado en las últimas mediciones 2,7, 2,9. La tasa de desempleo, otro elemento importantísimo. La tasa la creación de nuevos empleos mes a mes se ha ido debilitando. Y eso es una señal importante que la Reserva Federal toma para decidir bajar la tasa de interés por una dinámica muy sencilla. Si el número de empleos no está creciendo como se espera, se interpreta que la economía se está desacelerando. Entonces, la forma como la Reserva Federal, una de las herramientas que tiene para de alguna manera dinamizar la economía, es bajar la tasa de interés para subir los niveles de empleo. No estamos en niveles de desempleo críticos, por el contrario, seguimos en niveles robustos, pero sí ha habido un debilitamiento, como vemos Sí. acá, de la tasa de desempleo. Entonces, hablemos un poco de proyecciones. Esta proyección es a principios de septiembre y ya ha sido ajustada a la baja. La tasa de interés promedio al final del tercer trimestre del 2025 se ubica alrededor del 0,4. Y quiero ser bien preciso en este tema. Cuando hablamos de tasas hipotecarias fijas a 30 años es una tasa de referencia. No se confundan los que nos escuchan de que esa es la tasa que va a aplicar para ellos porque la aplicación o la tasa específica depende de muchísimos elementos que no tenemos tiempo para abordarlos, pero es simplemente un punto de referencia. No es que esa tasa aplique de manera igualitaria a todo el que aplique a un préstamo, ¿no? Pero lo que sí vemos claramente es una tendencia a la baja y eso es una excelente noticia para todos nuestros compradores, porque hay una cantidad de personas que han estado esperando tomar la decisión de comprar o de vender sus propiedades actuales basadas en la tasa de interés, cosa que es un grave error. Es un grave error porque es una decisión que está tomada con información incompleta, pero es un elemento que todo el mundo toma en cuenta. Sí, hay Fíjense, mucha gente que retoma. se paraliza porque cree que las tasas de interés están muy altas y que eso pues le va a ser imposible para poder comprar, lo cual, bueno, como nosotros aquí en la sala muy bien sabemos, no es cierto. Y lo importante del análisis que tú nos estás explicando hoy, César, es de que la proyección a mediano y largo plazo es que van a seguir bajando, no de hoy para mañana, y de que Absolutamente. cada persona, ¿verdad? Como muy bien lo acabas de explicar, tiene unas condiciones específicas y personales, las cuales va a aplicar para que tengan una tasa de interés en específico. O sea, esto es un Claro. marco de referencia. Totalmente. Y también Eh, quiero decirte algo porque Adelante, Sally. No, discúlpame, que también quería aclararle que por más que tú estés explicando, ¿verdad? Brevemente, paso a paso, todo lo que son los factores, lo que influye mucho, y es muy importante tocar el tema de lo que es la Reserva Federal, ¿verdad? Porque es el Banco Central el que nos arroja toda la información. Y estamos ahorita en los factores que influyen tanto en la inflación, en las decisiones también, que es muy importante mencionar la Reserva Federal, la economía básicamente global. Y también hay muchos compradores que solamente escuchan que la tasa está aumentando y se asustan. Y eso no significa que sea una mala oportunidad. Por eso es que tú nos estás explicando a detalle como el movimiento de lo que es la tasa. Por eso que nosotros dijimos, la lupa está o sea, nosotros tenemos en la mira la tasa de interés. Así es. Adelante, César. Y también quería comentarles algo porque hay muchas personas que se impacientan y dicen, bueno, es que la tasa subió muchísimo de 2 puntos, 3 puntos hasta más de 8.
y ahora baja lentamente. Y efectivamente es así. Las tasas de interés suben por el ascensor, pero bajan por las escaleras. Son ritmos totalmente diferentes. Entonces, Hay César, y también es importante resaltar que, como Margery lo dijo, es importante porque la evaluación de cada persona es un mundo completamente diferente. así es, Por eso es así que la es. tasa de interés varía. Por eso la gente también se asusta y dice, no, yo voy a comprar porque las tasas ya veo que están subiendo. Mejor espero que las tasas bajen. Y la gente está equivocada, ¿verdad? Sí, sí, sí. No se puede no se puede medir el timing del mercado. Es imposible. Igual que tú no puedes determinar en la bolsa cuál es el punto más alto de una acción y cuándo va a empezar a bajar y cuándo tocó el piso y va a empezar a subir. Es exactamente igual en las tasas de interés. Esto que les estoy mostrando ahora es para que ustedes vean el impacto que causó el informe de los empleos en julio, que tuvo que ser revisado en más de 1 millón de empleos que no estaban, o sea, que habían sido reportados erróneamente. Y eso de alguna manera generó muchos comentarios de que la Reserva Federal debió haber comenzado a hacer disminuciones en la tasa mucho más pronto en este año. El último ajuste fue en septiembre del año pasado y el primero de este año apenas acaba de ser en la reunión de En la septiembre. reunión Pero pasada, sí. las proyecciones, tomando en cuenta lo que veníamos hablando, fíjense que ya estamos hay proyecciones que nos hablan de que vamos a estar en los seis, en los seis bajos o en los cinco altos. De hecho, hay algunos préstamos FHA que ya han tocado por debajo Sí, de los 6 puntos. Pero en promedio, ya la tendencia es clara a que van a seguir bajando. De nuevo, no al ritmo que todos quisiéramos. Y tampoco hay ningún elemento que nos diga que van a llegar a niveles de 2,5, 3 que estuvieron en el 2021-2022. Definitivamente eso definitivamente no no. hay elementos en estos momentos que Así es. indiquen que esto pueda llegar a ser, pero lo importante es hablar del sentido, la dirección, hacia dónde van las tasas de interés. Yo quiero, como les comentaba antes de comenzar a grabar, hay un elemento que me parece bien interesante de explicarles a todos y es una herramienta muy sencilla, un poco para ver, y no es ninguna fórmula mágica, simplemente es una medición estadística de una correlación que existe entre la tasa hipotecaria promedio de 30 años, que es esta línea verde, ¿verdad? Ujú. Y el rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años. Como ustedes pueden ver, esto es una gráfica desde principios de la década de los 70 hasta ahora. Hay una Ujú. correlación muy cercana Totalmente. en el Van como en movimiento. paralelo las dos. Estos Exactamente, dos indicadores económicos van en paralelo. exactamente. Y la brecha histórica es de 1,76%. Es decir, que cuando aquí la tasa de rendimiento de los bonos en el año 1971 era, por Ujú. simplificar, 6 puntos, la tasa hipotecaria era de siete punto setenta y Siete. seis puntos. Y voy atrás a lo que decía Siley, que cuando un cliente dice, o un inversionista, la tasa de interés está muy alta, tienes que poner eso en contexto. ¿Está muy alta en función a qué? Porque si yo te digo que la tasa de interés de hoy, que está en los 6 está alta en comparación Aquí. a lo que era en el 2021, ¿verdad? Pero no está alta en comparación al 18% que era a principios de los años 80, Así es. ¿verdad? Entonces es muy importante poner las cosas en contexto y cuando hablamos de un valor tenemos que usar un punto de referencia para poder compararlo porque si no pierde sentido lo que estamos diciendo. Entonces, piense que hay una correlación bastante cercana que se ha medido históricamente en una diferencia entre la cotización del bono y en las tasas hipotecarias de 1,76%. ¿Qué ha pasado últimamente? Que con el fenómeno COVID, con las distorsiones del mercado, con tantas noticias de inestabilidad, porque recuerden que los mercados financieros, el ingrediente más importante es que
tengamos que el mercado sea predecible en su mayor proporción o en su mejor, que sea lo más predecible posible y que haya estabilidad. Y eso necesario, esa palabra ha estado un poco escasa en la economía desde el COVID, ¿no? Y este año en particular con elementos de tarifas, con elementos de nuevas leyes, temas migratorios que han sido utilizados como mucho ruido para la economía cuando efectivamente en términos reales no ha habido. Entonces, esta brecha que era de 1,76 llegó a abrirse A 12,76. desde el 2023 a 2,76 y progresivamente esa brecha se ha ido cerrando a niveles mucho más Claro. normales. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en un escenario actual, la semana pasada, los bonos a 10 años, que si los quieren seguir, cualquier persona que tenga una acción, ustedes tienen acciones de EXP o una Ujú, acción de Apple o lo que sea, ustedes ponen en el listado de su buscador donde revisan normalmente las acciones, ponen T de tetero, N de nada, X de xilófano, TNX, y eso es el símbolo de los bonos a 10 años, y ahí ustedes pueden medir y ver cuál es la tendencia de los bonos. Si los bonos suben, la tasa de referencia sube. Si esos bonos caen en su cotización, la tasa normalmente cae, porque eso es lo que se usa como referencia de un punto de referencia claro, en base a esa correlación. para ir Exactamente, evaluando cómo pudiera ser el comportamiento de la tasa de interés. Claro, y eso es un exactamente. dato súper importante, César, lo del TNX. Sí, sí, sí. Y luego, y la dinámica de los bonos que determinan la tasa de interés, se lo explico sencillamente. Cada vez que nosotros como banco emitimos un préstamo convencional, por decir un ejemplo, ese préstamo lo fondeamos y ese préstamo se vende Ujú, a instituciones mucho más grandes, que son instituciones que están de alguna manera, son lo que se llama en inglés GSE, Government Sponsored Entities, que son empresas que son auspiciadas por el gobierno, y esas empresas toman todos esos recursos, los convierten en bonos, los venden al mercado, y eso es la forma en la cual se alimenta el mercado hipotecario. Entonces, como un ejemplo, la tasa actual promedio 6,36. La cotización del bono, que es el valor azul, y la diferencia nos da una tasa de 6,36. Pero en estas mismas condiciones, si se sigue cerrando la brecha a los niveles históricos y llegamos a 1,76, esa tasa de hoy de 6,36 debería ser 5,85. ¿Ok? correcto, Claro, correcto. Entonces, entonces, las noticias son buenas. Es un momento estelar para los compradores, tanto locales como internacionales, porque tenemos un mercado donde los vendedores están motivados, donde hay niveles de inventario interesantes, y Ujú. eso ha ayudado a el problema de affordability, el problema de capacidad de compra del cliente local. Pero adicionalmente, con una tendencia a la baja de las tasas de interés, pues mejora mucho más el panorama. Y me pareció bien interesante explicarles a ustedes este mecanismo, porque definitivamente es muy útil, no es nada técnico y les permite a cada uno de los que nos escucha como una metodología para quitar un poco el ruido y ver directamente ustedes con una cotización del bono y utilizando esa brecha, dónde Claro. está, hacia dónde va la tendencia de las tasas de interés. Es Y un método, finalmente, es un método de referencia muy interesante y útil, Exacto. de verdad, para ir así es, llevando como el timing del mercado, ¿no? César, así te es, pudiéramos decir entonces que tenemos la potestad de seguir diciendo que el mercado está a favor de los compradores. absolutamente, Total, y absolutamente. Hay, también hay aprovechando condiciones, que en ciertas constructoras que nosotros podemos también dar base de que tienen muchos programas, incentivos que tienen que aprovechar, porque obviamente así es, también tienen asistencia para su gasto de cierre. Y hay así constructoras es, que te abarcan hasta un $18,000 para sus gastos de cierre, que así por es. supuesto que ese es un incentivo que la gente
es el momento de comprar. Claro, Gracias. y esa ventana dentro de un ciclo del real estate, porque no es lineal, es cíclico, en ese valle que estamos actualmente es una gran oportunidad, porque históricamente cada vez que ha habido un valle, de nuevo vamos a una cumbre que está en un nivel máximo superior al nivel máximo previo alcanzado. Ujú. Independientemente de que es imposible hacer el timing perfecto al mercado, sí podemos determinar en qué zona de la curva estamos y cuál es la ventaja que podemos aprovechar en este momento. Y cierro con esto que le estoy colocando acá. Esto es la demanda del comprador en base a la tasa de interés. Y como ustedes ven, a principios de año estuvimos en esta zona limitada o débil y ya estamos entrando a esta zona por debajo del 6,5. ¿Y qué va a ocurrir? Esto va a dinamizar la demanda, aumentar mucho más la demanda de propiedades y ante un inventario finito, el impacto sobre los precios al alza es inmediata. Entonces, Sí, por eso les digo, y la intención de esta presentación es de la manera más sencilla, más gráfica posible, mostrarles a ustedes este tema de las tasas de interés y el impacto que tienen sobre el sector inmobiliario. Como pueden ver, estos son fuentes validadas, esto no es información que no ha sí. sido revisada, sino son fuentes bastante robustas que forman parte del sector. Entonces, esta información se las quería compartir. Aquí están mis datos de contacto y los de Rubén. Si quieren alguna información, mi invitación es que las llamen a ustedes y agendemos una cita para que podamos empezar a atender a ese cliente y trabajar eh, en la situación particular de cada uno, ¿verdad? Porque Sí. esto al final es una solución de un traje a la medida. Aquí no hay cosas que podamos hacer genéricas para todo el mundo y por eso es tan importante esa conversación con ustedes y sus clientes. Bueno, no, Así es. definitivamente esta reunión, gracias César por el aporte tan importante que nos acabas de dar, porque en resumidas cuentas, mi gente, son buenas noticias. Son buenas Así es. noticias tanto para los compradores como para los vendedores, porque con esto nos indica que el mercado, ¿verdad? Ha venido pues funcionando como tiene que ser, pues que el gobierno ha venido tomando las medidas económicas necesarias para reactivar la economía que en algún momento estuvo un poco pues digamos dormida, pero que ya se está reactivando y por ello es que vemos una proyección donde las tasas de interés van a ir lentamente, pero van a ir tendiendo a bajar. Que Así son es. noticias positivas para los compradores, como estaba también comentando César y Saily, pues estamos en un mercado donde hay muchas oportunidades, no solamente con obtener tasas de interés más bajas, sino con ayudas para los gastos de cierres de los vendedores, bien sean de vendedores en casas usadas o de las constructoras cuando hablamos de New Construction. Entonces, en definitiva, me encanta esta sesión, muy buenas noticias para nuestros compradores. El mercado, el mercado inmobiliario es cíclico, como muy bien lo explicó César, y sobre todo gráficamente, como hemos visto que toda la economía pues tiene sus ciclos y lo importante es saber en qué momento tomar la decisión más acertada. Y a la final, dime tú sí o no, Saily, es cuando el cliente esté preparado financieramente para dar ese paso. Así No, y es. así mismo es, de verdad, César, muchísimas gracias porque nos diste datos y con base porque tú te basas directamente de la Reserva Federal y es lo importante porque lo demostraste con gráfico, así como muy bien lo dijiste en la presentación. Además, el mercado nos espera, las cambian, pero las oportunidades se crean cuando tienes, obviamente, el equipo correcto. Así es. Bueno, gracias a ustedes y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que semanalmente les damos información de valor. Muchísimas gracias, Sí. Marguerite y César. Nos vemos en la próxima. Bye.